Hola amigos de Educar en Noticias, seguimos con la sección Elección 2024 y hoy nos acompaña el candidato a la alcaldía de Reynosa, Carlos Víctor Peña Ortiz. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan por esta plataforma. Bien, pues estamos empezando prácticamente la tercera semana de este proceso electoral. Un resumen así de cómo has sentido esta campaña, tus impresiones. Pues la verdad tenemos la gran fortuna nosotros de estar recorriendo por la milésima vez diferentes sectores de la ciudad. Sabemos cuáles son las problemáticas, cuáles son las carencias, qué es lo que busca la gente y bueno, tenemos un plan detallado para poder nosotros solventar esas necesidades. Y bueno, el día de hoy estamos nosotros promoviendo también la agenda que tenemos dentro de nuestra política de transformación, dentro del Partido Verde, del Partido Morena, el Partido del Trabajo, y en donde vamos a seguir trabajando para poder hacer realidad una nueva sociedad. A final de cuentas, lo que buscamos nosotros en todas las propuestas que hacemos es acabar con el mayor de los males que tenemos en este país, que es la pobreza, y de ahí emanan todas nuestras políticas públicas. La verdad es que si ustedes analizan perfectamente bien lo que hacemos, tanto en el gobierno que yo encabecé como el que espero encabezar, es enfocarnos en atender ese punto especialmente, ver qué hay que hacer para poder acabar con los pobres, para poder tener un México sin pobres y para eso poder enfocarnos en una sociedad que pueda aspirar a ser un país de primer mundo. En ese tema que hablas del tema de los pobres, sin duda es un tema cultural, ¿no? Es un tema donde, y hablando de cultura, pues tenemos que hablar de educación, porque también lo has visto como alcalde, yo lo he visto como persona y como reportero, que hay personas que por más que le quieras ayudar no se puede, porque no quieren o no quieren cambiar tal vez de hábitos, tal vez ciertas cosas que tienen que cambiar, a veces es muy difícil. ¿Qué tanto como gobierno tú puedes impactar en eso? Si depende también de parte de las personas. También es un factor, pero nosotros nos enfocamos más que nada en los jóvenes, en los que sí pueden cambiar, en los que sí pueden hacer ese cambio. Y también a todas las edades se puede aprender algo nuevo, pero claro que a una edad más avanzada es más difícil. Por eso estamos enfocando nosotros a través de muchos programas y muchos proyectos que tenemos en los jóvenes y en los niños de Reynosa. Por ejemplo, ahorita una de las propuestas principales que tenemos nosotros es que haya una beca, un cheque mensual básicamente, para todos los niños entre el kinder y la prepa, para que no haya la excusa de que alguien dejó la escuela por falta de alimentos o por falta de transporte o por falta de comida o por falta de útiles escolares o por falta de poder pagar las cuotas, que esa excusa se quede atrás y podamos enfocarnos en tener una sociedad que se mantenga en la escuela muchos años para que de esa manera puedan trascender, puedan aspirar a ser profesionistas. Lo que buscamos nosotros es que haya más abogados, ingenieros, doctores, maestros, enfermeros y menos jóvenes que caigan en manos de la delincuencia. Y para eso tenemos que enfocar a la juventud de Reynosa en los rubros que dejan dinero aquí en nuestro municipio. En el tema de la ciencia, la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas, son rubros que nos van a ayudar a poder adaptarnos a una economía digital del siglo XXI y en donde tenemos que todos participar activamente, sociedad y gobierno, para poder encaminar la sociedad y los jóvenes de ahorita a que puedan ser productivos en unos cuantos años. Y es por eso que nuestra política pública, cuando encabecé el ayuntamiento y ahorita que busco encabezarlo nuevamente, en lo que nos enfocamos son mucho en becas, seguir ampliando el programa de becas, seguir ampliando el programa de becas para niños con discapacidad, para hijos y hermanos de personas en el penal, seguir ampliando las becas de titulación, seguir ampliando las becas de posgrado, seguir ampliando las becas de universidad y obviamente ayudar siempre a los sectores más vulnerables con las becas de kinder a la prepa. Ese es el tema de educación, se ha hecho, y también para que la gente, como lo hemos venido informando aquí en Educar en Noticias, pues el tema de los conserjes, el tema de la infraestructura, el tema de las techumbres, diferentes apoyos, y hay personas que pueden decir, yo no he visto el tema en educación, pareciera que no es suficiente para permear toda una ciudad tan grande y con tantas escuelas como Reynosa. ¿Qué faltaría o qué harías tú en esta próxima administración? Mira, la verdad es que hay mucha gente que tal vez desconoce el trabajo porque es ignorante, hay que reconocerlo de esa manera y decirlo como es. La gente a veces, hay mucha gente que desconoce
el trabajo que se hace y no va y pregunta lo que se hace. Ni siquiera se enfocan en sus hijos, en las escuelas en donde están yendo. Y eso tiene que cambiar. Tenemos que ser una sociedad informada, comprometida y que sepa lo que está pasando en la escuela de tus hijos. Por eso concientizar a los padres de familia es una parte fundamental. Porque muchas veces llegan del trabajo, no saben qué pasó con los niños llegaron a la escuela 8 horas antes y para cuando ellos llegan ellos ya están dormidos o tal vez andan en otro tema y no saben lo que está pasando, las problemáticas sociales que se presentan. Y es ahí donde muchos jóvenes se pierden y caen en manos de la delincuencia. Salud. Es por eso que tenemos que empezar. Salud. Ay, perdón. Las alergias empezaron ya. Es por eso el clima también está medio... Sí, está difícil afuera. Pues por eso que tenemos que enfocarnos en una sociedad que esté pegado al gobierno. En una sociedad que también esté informada por el gobierno y que de esa manera ellos puedan saber a qué tipo de programas pueden calificar. Hay mucha gente que a veces ni conoce los programas de gobierno, como tal vez como cuando hubo créditos a la palabra o préstamos de parte del municipio a una tasa de interés que ellos colocaban o ellos decidían. Becas de todo tipo hubo, descuentos en muchos rubros y a veces la gente desconocía eso y esa es una problemática, ¿verdad? Falta a veces o difusión del gobierno y también la iniciativa del ciudadano de buscar qué tipo de programas le pueden ayudar para vivir mejor. Y es por eso que concientizar esta campaña, la verdad para mí es muy importante porque es una campaña de concientizar qué es lo que hace falta. O sea, nosotros hemos hecho grandes avances en tema de drenaje. Nadie le ha metido más al drenaje que en esta administración que encabecé. Falta muchísimo más. Hemos pavimentado muchísimas calles. Hemos arreglado miles de baches. Hemos puesto miles de luminarias. Pero falta muchísimo más. Entonces, tenemos que también estar conscientes que a cada reinocense le corresponde su granito de arena para que la ciudad esté mejor. Y de repente hay gente que, por ejemplo... no paga el predial y se queja de que hay un bache. No paga el agua y se queja de que hay una fuga. No paga la luz y se queja de que no haya luminaria. Si ellos son el problema de por qué muchos estamos batallando en este municipio. Entonces, eso también es importantísimo. Concientizar a la población del rol que tiene cada ciudadano y las responsabilidades que tiene cada ciudadano para que esta ciudad esté mejor. El tema de las grasas del drenaje, ¿no? Que también lo hemos visto Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe que si tú tienes un comercio, tú tienes que contratar un servicio de basura. El municipio no te la debe recoger. El municipio solo recoge la basura en los basureros públicos y en los hogares. En los comercios se requiere por ley contratar un servicio de recolección de basura y mucha gente que tiene un comercio, un negocio no lo hace. O hay mucha gente también que tira las grasas al drenaje, que tiene un puesto de pollos o de tacos o de puerco o de XY de comida, tiran la grasa al drenaje y se tapa el drenaje y afecta a todos los vecinos. Entonces, esa falta de conocimiento, esa falta de concientización es lo que nos afecta muchísimo. Hay gente que a veces tira la basura en basureros clandestinos. Y desgraciadamente lo que tenemos que enfocarnos es en ser buenos ciudadanos, preguntarnos qué estamos haciendo por ahí. ¿Somos buenos ciudadanos o no? Porque si estás conectado a la luz ilegal de cierta manera, pues estás robando la luz y estás afectando al vecino. Si tienes una conexión ilegal de agua, le estás quitando agua al vecino. Si no estás pagando el predial, pues también estás afectando a la ciudad. Si estás tirando grasas al drenaje, significa que estás afectando a todos tus vecinos porque los estás inundando con aguas negras. Si estás quemando basura en un basurero clandestino, también estás afectando la salubridad y la salud de todos los que vivimos en este municipio. Y mucha gente a veces, pues pareciera que desconocen eso y lo siguen haciendo y no les importa. Y eso hay que empezar a verlo mal en nuestra comunidad para que podamos hacer un cambio verdadero, porque el gobierno te puede ayudar y facilitar muchas cosas, pero para que en verdad tengamos un cambio, el cambio tiene que venir desde los ciudadanos, desde su casa. ¿Qué están haciendo para que la ciudad esté mejor? Para que podamos en verdad progresar. Que es un tema de lo que hablamos ahorita, que tiene que ver con los valores, con la cultura, y regresamos a la educación, ¿no? Que desde ahí parte todo el comportamiento de, pues, como sociedad. Carlos, el tema en esta campaña, al menos de mi punto de vista, es el agua, ¿no? Los candidatos todos traen el tema del agua y por ahí están como llegando, ¿no? Porque están explotando pues una necesidad de muchas colonias. Y todos traen, coinciden en que el tema es la red de distribución.
Sí. Y yo lo que pues he estado observando o lo que encuentro en mi información es que sí hay un tema también de abasto, o sea, pero ellos traen la solución y le apuestan al tema de la red y que nos ha hecho un buen trabajo en el tema de distribución. Tú como alcalde, ¿cuál es la realidad del tema del agua en Reynosa y qué harías si vuelves otra vez a estar frente a Reynosa? Mira, yo veo muchos comentarios muy ignorantes de parte del candidato del PAN y parte del candidato de Movimiento Ciudadano, sí, porque ellos hablan de que el abasto y la distribución, a ver, si el problema no es aquí en Reynosa, el problema es en todo el norte de México e inclusive en la Ciudad de México. El abasto de agua es insuficiente porque hay un estrés hídrico muy fuerte, hay una sequía y obviamente el gobierno municipal no se encarga del abasto, se encarga de la distribución. Sí. Y la distribución es en base a la cantidad de metros cúbicos de agua que te da la Conagua Federal. Y esa cantidad de agua depende de las concesiones que tiene el municipio, que dependen también de tratados internacionales, por ejemplo el Tratado de Aguas que se firmó en 1944 con Estados Unidos y que de ahí depende también la cantidad de agua que le corresponde a México y a Estados Unidos y que en este momento le debemos agua a los Estados Unidos. Entonces, es un tema macro y lo quieren hacer ver como que es un tema de la Comapa, cuando la Comapa pues no tiene nada que ver. Es un tema local, ¿no? Exactamente. Y si fuera un tema local, pues no habría ningún problema en Monterrey, ni en la Ciudad de México, ni en todo el norte del país. Pero a veces lo hacen o porque son ignorantes o lo hacen con dolo. Entonces son las dos razones. Y desgraciadamente son gente que cuando ellos estuvieron ahí, porque tuvieron muchos amigos en Comapa, pues se robaban todo. Ahí estuvieron ellos la oportunidad de estar en Comapa. Y ellos promovieron la gente que estaba en Comapa. Y la diferencia entre esas administraciones comparadas a la de un servidor fue que ellos recaudaban 40 millones de pesos. Y yo en un mes, después de tomarla, después de que sus amigos dejaron la Comapa, subimos a 60 millones de pesos. Entonces, ¿cómo es posible que en un mes, después de que los amigos del Cachorro y de Rigo Ramos dejaron la Comapa, un servidor en nuestra administración subió a 60 millones, 20 millones de diferencia en un solo mes? Es imposible, a menos a que se lo estuvieran robando. Sí. Los estoy acusando de rateros, no de mensos. Entonces, también, obviamente, las fiscalías están arregladas para seguirlos protegiendo y a pesar de las denuncias que se han presentado, pues no ha habido ningún avance en muchos otros rubros. Y bueno, eso es a lo que voy. O sea, sí, la gran diferencia entre nosotros y los de enfrente es que nosotros sabemos la verdadera problemática social. Tenemos avanzado el camino hacia donde queremos avanzar y cómo son los proyectos que se requieren en esta ciudad para poder seguir avanzando y ser una ciudad de avanzada y de primer mundo. Desgraciadamente, la gran limitante en todo tipo de política pública es el dinero. Y lo más importante dentro de un planteamiento de política pública, de lo que quieras tú hacer, es de dónde vas a sacar el dinero. Sí. Y nosotros hemos participado ya en varias administraciones. En el 2016 el presupuesto era de 1,400 millones, ahorita es de 3,400, un incremento de 2,000 millones de pesos en solo 8 años. Y para poder hacer los cambios que necesitamos, tenemos que ver de dónde vamos a sacar ese dinero. Esa es la verdadera pregunta, ¿eh? Las demás son ataques sin sustentos que se aprovechan del dolor y de la ignorancia de mucha gente y que los políticos de enfrente se quieren aprovechar de ese tipo de situación, pero no se enfocan en de dónde van a sacar el dinero. Porque a final de cuentas, nosotros hemos administrado la Comapa de una manera muy transparente y también una donde finalmente se tienen números negros, cuando siempre eran rojos. Históricamente, los últimos 40 años es la primera vez que hay números negros y que estamos nosotros avanzando muchísimo ese tema. Anteriormente, hace tal vez unos 2 años, pues no había fugas de agua porque no había presión en las bombas de agua y se pusieron bombas de agua y ahorita hay agua en varios sectores. Ahora la problemática es de dónde vamos a sacar el vital líquido. Y ese tema, pues la verdad, uno es gobierno, pero no es Dios. Y entonces sí se requiere de que llueva, sí se requiere de que las presas estén a un porcentaje alto. El día de hoy la Vicente Guerrero está al 8%, o sea, la situación es mucho más crítica de lo que a veces piensan. Y piensan que con tener agua es un tema de la Comapa. Los que dicen eso, pues es gente que desconoce o es ignorante del tema. Porque el tema del agua
es un tema de abastecimiento que depende también de la federación y también de acuerdos internacionales con los Estados Unidos. Recuerdo que hace unos meses nos tocó acompañarte a varios medios ahí antes de llegar a la playita, a una estación de la Conagua, que fuimos porque abrieron... A las compuertas. A las compuertas. Y abrieron, y entrevistando al encargado de la Conagua, creo que lo iban a abrir por 30 minutos. No, 36 horas y solo... Algo así, sí. Y solo pudieron abrirla un par de horas porque se bajó demasiado el nivel y ya no se pudo abastecer más. Y me acuerdo que platicando ahí, es como que no, en 36 horas la cerramos. Y cuando lo vuelven a abrir, no sabemos. Y sí se sintió como si fueras a que te den un vasito y guárdala porque no sabes cuándo más va a haber. O sea, sí sentimos ahí, al menos los que estamos ahí cubriendo la nota, de que, o sea, sí está grave el tema del agua a nivel nacional. Pues no te sientas, así está la situación. O sea, así como tú lo viviste, así estamos todos los que estamos en el servicio público en estos momentos, haciendo de todo para que pueda haber agua en todos los sectores. Por ejemplo, también estamos haciendo pozos de agua en diferentes partes de la ciudad, que no es suficiente para poder abastecer al 1,000,000 de habitantes que tenemos. Se requiere, obviamente, el suministro del agua del río Bravo y de diferentes cuencas para que podamos nosotros tener la suficiente agua para poder atender al 1,000,000 de habitantes que hay en Reynosa. Pero así como tú lo acabas de mencionar, eso de que te dan un vasito y lo resguardas hasta que te den el otro, así está la situación. Y así lleva meses, que cada 48 horas tenemos que estar ahí al pendiente, que se abran las compuertas, al pendiente de que nos puedan abastecer de agua y al pendiente de que haya suficiente agua en las presas de Tamaulipas para poder tener consumo humano. Entonces sería un tema más de alcaldes y de gobernadores, ¿era un tema más de diputados, senadores, el gestionar? Es un tema de todos, porque a fin de cuentas, obviamente uno como alcalde tiene que hacer las gestiones y está presionando al gobierno correspondiente para que te abran las compuertas. O sea, si imagínate que tengas un alcalde que tal vez no tenga relación con Conagua, la ciudad no tendría agua. Si tuvieras un alcalde que no hace los trámites a tiempo, se tardaría el agua en llegar a Reynosa. Esa es la gran diferencia, ¿verdad? Y la situación pues está muy crítica en otras partes del estado, en otras partes del país. Digo, vete a Monterrey, ahí pregúntenle a los alcaldes cómo está el tema del agua. Váyanse a México, a ver cómo está el tema del agua. Váyanse a Coahuila, a San Luis, a Chihuahua, y van a ver que el tema del agua es un tema recurrente. Y hay gente que se quiere aprovechar ese tema diciendo que los alcaldes lo pueden resolver y no, los alcaldes pueden facilitar muchas cosas como las que te acabo de decir y poder abrir las compuertas con una relación que se tarda años en crear con agua federal para poder nosotros tener suministro de agua en el municipio, pero el día que no la quieran cortar, no la cortan, o sea, porque esa agua no nos corresponde de cierta manera. O sea, que entonces es muy importante no mentirle a la gente y que esté informada de cómo funciona el tema del agua, ¿no? Que no es nada más de poner más tubos o acarrear más. Sí, o sea, es un tema de el agua. O sea. Es un tema de agua, 100%. Ahora, hay temas que están mal en la infraestructura de Comapa. Digo, el tema del drenaje, el tema del alcantarillado, son temas que se tienen que... Faltan bombas en la ciudad. O sea, esos temas podríamos hablar de eso. Pero si tú me quieres hablar de bombas de agua, cuando no hay agua, pues entonces el impacto del que estamos hablando pues es insignificante. Obviamente fugas de drenaje hay y eso hay que atenderlas. ¿Por qué se están dando? Eso también es importante. ¿Por qué hay una fuga en un cierto sector? Sí. ¿Será que se conectaron casas de más para tener acceso a ese drenaje? De las que estaban contempladas dentro del plan de desarrollo o en el proyecto inicial del fraccionamiento, porque eso pasa mucho, que a veces una misma toma le correspondían 1,000 casas y de repente se conectan 2,000, entonces ahí alguien hizo algo mal. ¿Será que alguien tiró grasa al drenaje y se tapó el drenaje y por eso se está desbordando en las calles? El tema no nomás es si hay fugas, es por qué hay fugas y quién falló ahí, y muchas veces es o el fraccionador o un locatario o un comerciante que vende comida y que no tiene los trampas de grasa correspondientes y hace que esa grasa llegue al drenaje y tape y afecta a todos sus vecinos. Entonces, no nomás es qué hay, sino por qué están las cosas. Siempre hay que preguntarnos el por qué está eso. ¿Cuál es la problemática y por qué está pasando? Oye, no hay agua de suministro en la ciudad. ¿Por qué? Pues no ha llovido. Oye, se está tapando el drenaje. ¿Por qué? Es que alguien tira grasas.
al drenaje. Siempre es bien importante preguntarnos nosotros como ciudadanos para poder arreglar la problemática, porque tú puedes resolver un tema aquí constantemente. Por ejemplo, nosotros recogemos basura en los mismos basureros clandestinos todo el tiempo. ¿Por qué se está tirando la basura ahí? Porque hay ciudadanos irresponsables. Y el problema no es tanto del que recoge la basura, pues se te viene a resolver el problema, que es los servicios primarios, sino el problema son los ciudadanos que van y tiran basura ahí de manera ilegal y que deben de ser multados y arrestados también en ese caso. Y por eso se requiere también de denuncia de los ciudadanos que participen con el gobierno para poder acabar con esos basureros clandestinos, con esas quemas de basura, con aquellas personas que tiran gracias al drenaje y con aquellos que de manera ilegal se conectan al drenaje para tener una descarga y que hace que la infraestructura truene porque no estaba hecho para esa cantidad de viviendas. Entonces, eso es bien importantísimo que la gente se pregunte. Bueno, te voy a hacer una pregunta fuera del tema político porque tiene que ver con lo que estás diciendo. Que yo tengo una respuesta, pero pues tú como alcalde y como pues tienes acceso a información que tal vez muchos ciudadanos tenemos. El tema de por qué es así la gente Reynosa. Yo, por ejemplo, soy de Tabasco. Acabo de ir hace 3 semanas. Y ya voy con otra visión, ¿no? Observo cosas que antes no le ponía atención. No soy una persona que ha viajado mucho, pero siempre observo la limpieza y cosas. No conozco otras ciudades fronterizas más que las de Tamaulipas. No conozco Tijuana, pero a lo que he visto es que no hay un arraigo en Reynosa porque la gente, o la mayoría de la gente que estamos aquí, venimos por razones, por trabajo, porque te trajeron tus papás, o porque no es una razón como... O sea, la emotividad no está, no hay un arraigo de quiero esta ciudad. Esa es como la teoría que yo he formulado. Te pregunto a ti, ¿tú por qué crees que se da esto en Reynosa o es en todo el país de no cuidar, de no preocuparte, de contaminar, piensan que se van a ir o por qué pasa esto en Reynosa? Pues mira, hay mucha gente que tiene esa teoría. Yo la verdad creo que la gente que viene a Reynosa viene a trabajar, viene a dar lo mejor de sí, y creo que también ese es un tema del país. Es un tema en donde a veces el reconocido valemadrismo, como quien dice, hace generalizado hace que la gente haga lo que quiera, sin importarle la ley, sin importarle a sus vecinos, sin importarle el bienestar de una sociedad y sin importarle ni inclusive el bienestar de su familia. Y ese mismo valemadrismo, como muchos lo describen, es algo que nos afecta mucho y que en otros países no se presenta. Tú vas a Japón, tú vas a Singapur, tira un chicle en la calle a ver si no te arrestan. Sí. Tira un chicle en Indonesia. Que no he sabido que quemen basura allá, pero si lo hacen yo creo que hasta cárcel de por vida. Sí. Entonces es otro tipo de cultura y tú ves los cambios. Aquí en México nos ha faltado Estado de Derecho porque hay una gran impunidad en todos los sectores y las fiscalías y el judicial, pues hay mucha corrupción en esos aspectos. Entonces tú tienes gente que de repente sabes que son criminales y los liberan de la cárcel. O tú tienes gente que lo ves que estaba robándose el agua y lo sueltan. Como acabamos de tener un caso de estos la semana pasada, que agarraron a unas personas robándose el agua y la autoridad básicamente lo soltó. Tienes casos, por ejemplo, el día de ayer que también hubo personas que estaban tirando basura y la autoridad lo soltó. O sea, hay muchos casos repetitivos de esto a raíz de la impunidad, a raíz de la falta de Estado de Derecho, y en eso tenemos que combatirlo. Sí. Y de eso se trata la transformación, de que podamos vivir en un país donde haya certeza jurídica y que la gente pueda tener certeza sobre sus derechos. Y el día de hoy, nosotros lo que estamos promoviendo es poder atender esas carencias a través de subsidios directos. Porque a veces dicen, no, es que nomás dan dinero a la gente. No. Nosotros lo que estamos combatiendo es la pobreza. Y a veces se da una transferencia directa hacia un cierto segmento de la población para que puedan vivir dignamente y no tengan que buscar otro tipo de oficios, tal vez a veces en la ilegalidad, para poder encontrar una manera de sobrevivir. Porque hay gente que tal vez ha robado porque tiene hambre. Y habrá otros que roban porque son avariciosos. O porque se puede, simplemente. O porque se puede. Sí. Pero hay que mínimo, tratar de combatir el robo por hambre. Para podernos enfocar en los delitos de los que roban porque tal vez no tienen valores.
Que es más difícil, ¿no? Que es más difícil, pero que yo creo que si nosotros creamos una sociedad donde haya igualdad de circunstancias para salir adelante, donde podamos combatir la pobreza, donde a la gente no le falte qué comer, vamos a poder desde ahí construir un país con Estado de Derecho. Ya por último, Carlos, ¿por qué seguir con Carlos Peña Ortiz y no otra opción? Mira, la verdad es que nosotros, a pesar de que somos los más jóvenes, somos los que más experiencia tenemos, sabemos las problemáticas en todos los sectores, hemos recorrido todas las colonias de la ciudad, muchas veces, los demás no, y no les va a alcanzar porque faltan 30 días de campaña. Sabemos qué es lo que se requiere hacer para hacer los cambios. Estamos tratando de buscar de dónde sacar el dinero para hacerlo. Reynosa requiere de 15, 20 mil millones de pesos para arreglar muchos temas de infraestructura. Y hay que buscar de dónde sacar esa lana, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de Norteamérica de Desarrollo, el NADMA que está en San Antonio, de Secretaría de Hacienda, de recaudación propia, que la gente sea consciente y pague los prediales. Esa es la verdadera pregunta. Saber que lo que se tiene que hacer, al menos nosotros ya sabemos, porque sabemos perfectamente bien los programas, proyectos y las carencias que hay en todos los sectores. Pero para poder resolverlas también se requiere de recursos. Y uno de los temas principales es que en el servicio público, quiero decirles que muchos proyectos, en hacerse los estudios para hacer un proyecto, por ejemplo, el de las presas que estamos haciendo para poder evitar inundaciones en varios sectores de la ciudad, se tardó 1 año, 4 meses. Alguien que tiene que empezar de cero, se va a tardar 1 año y medio para hacer un proyecto. ¿Y cuánto tiempo se va a tardar para hacer la presa? O otro tipo de proyectos. Esa es la gran diferencia. Nosotros ya tenemos el camino avanzado. Sabemos qué es lo que falta, a dónde vamos, qué es lo que queremos. Y la pregunta principal es, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? No lo que falta, no lo que queremos, no hacia dónde vamos, sino ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Es la pregunta que nos estamos ahorita preguntando para poder atender las carencias de Reynosa. Los contrincantes de enfrente están viendo qué es lo que hace falta, qué es lo que quieren y hacia dónde quieren ir. Apenas están en ese proceso, mientras nosotros ya recorrimos eso y sabemos lo que se requiere. No estamos aquí porque sea una ocurrencia, sino porque estamos aquí y vamos a seguir luchando por ese Tamaulipas y Reynosa donde la gente viva mejor, pero también donde podamos concientizar a todos los ciudadanos de cómo deben ellos aspirar a ser mejores ciudadanos. Entonces, a veces hay políticos que te dicen, no, es que todo muy bien y prometen 1000 cosas. Yo no soy así. Yo te digo las cosas como son. Los que me conocen saben perfectamente bien que yo mentiras no digo y yo siempre digo directamente la verdad. Y si te digo que no, es un no. Yo no voy a hacer promesas falsas y te voy a decir que esto se puede y sea una mentira. Y así siempre he sido y así siempre voy a ser. Y la realidad es que hay temas que no se pueden resolver. Y eso hay que aceptarlo. Y hay que partir de ahí. Por ejemplo, hay mucha gente que veo políticos que les dicen, sí, les vamos a ayudar con las inundaciones. Espérate, vives en una zona de inundación porque hubo una invasión, que ahí nunca se debe haber construido. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Tenemos que hablar con la verdad de la ciudadanía. No podemos seguir diciendo mentiras como muchos políticos que de repente dicen que les van a arreglar ese tipo de problemas. No se puede contra la naturaleza. Se puede ayudar a mitigar ciertos tipos de factores, pero no puede resolver algo que le compete a Dios y al mundo y a la naturaleza, y donde hay un flujo natural de agua, no lo vas a poder cambiar, o donde es una zona de inundación, tampoco la vas a poder cambiar. Entonces, ¿qué hacemos en esos rubros, en esos sectores de la ciudad que están en zonas de inundación? Hay que ver, hay que hablar con ellos, y he hablado muchas veces con ellos, y hemos creado obra pública que les ha ayudado a que mínimo se inunden un poco menos, pero dejarse inundar no. Y otro factor, también algo que quiero mencionar a la sociedad de Reynosa es que en Reynosa hay como 500 colonias. 100 de ellas son privadas. Mínimo son 100 que son privadas. Te voy a dar unos ejemplos. Villas de IMAC, Villa Esmeralda, Valle Soleado, Puerta del Sol, Hacienda Las Bugambilias, Arecas, muchas otras son privadas. Eso es por darte un ejemplo. Esas colonias, el gobierno municipal no podría legalmente ni siquiera recoger la basura, porque son áreas privadas. El gobierno solo puede entrar a áreas públicas, no puede invertir en áreas privadas. Lo vuelvo a repetir.
El gobierno no puede invertir en áreas privadas. No puede arreglar baches, ni arreglar calles, ni poner luminaria, ni recoger la calle. Entonces, ahorita estamos en una situación en donde nosotros, la propuesta que tenemos es, vamos a ir a todas estas colonias, que es una lista gigantísima, y les vamos a pedir a la gente que nos diga, a mano alzada, en una asamblea comunal, qué es lo que quieren. ¿Quieren que su colonia se mantenga privada y que el gobierno no entre? ¿O quieren que su colonia se haga pública y que legalmente el gobierno pueda invertir recursos a esos sectores? Para poner un poquito en contexto, una colonia privada es una que me la vendió la constructora. Exactamente. O sea, yo, por ejemplo, ¿cómo sé que mi colonia es privada? Te la vendió la constructora y la constructora no la ha entregado al municipio. Ah, ok. O sea, si tú vives en un fraccionamiento, en una privada que hizo una constructora, es siempre muy importante preguntar si ese fraccionamiento ya fue entregado al municipio. Si no fue entregado, es una propiedad privada. Del dueño de los terrenos de las casas. El dueño del terreno de las casas. Y hay muchas colonias que son privadas. Por darte un ejemplo, sí. A ver, aquí tenemos una lista parcial, no completa. Que son 100 más o menos, me comentaste. Son más, pero por decirte un 20%. Fundadores: Lomas de Jarachina, Lomas de Sinaí, Lomas de Valle Alto, Lomas del Villar, Luis Donaldo Colosio, Moderno, El Olmo. Fraccionamiento Parque Industrial Reynosa, Norte y Sur, Rincón del Parque, Santa Fe, Santa María, Fraccionamiento del Valle, Fraccionamiento Valle del Bravo, Fraccionamiento Valle Dorado, Vías Los Nogales, Vías del Prado, Vías del Roble, Nuevo México, Puerta del Sol, Los Laureles, Palma Real, El Oasis, Hacienda San Marcos, Villa del Sol, San Valentín, Alcalá, Montecristo, Hacienda Bugambilias, Nuevo Santander, Santa Lucía, Paseo La Presa, Fraccionamiento Canteras, Central de Abastos, Fraccionamiento Cipreses, Vías del Bicentenario, Los Olivos Oriente, Loma Bonita Bicentenario, Industrias Químico, Residencial del Valle, Hacienda del Sol 1, Jardines de Loma Real, Villas de Loma Real, San Francisco, Los Almendros, Punta Norte, Ampliación Valle Soleado, Ampliación Puerta Grande, Los Ángeles, Fraccionamiento Verde, Quinta Real, bueno, hay muchas más. Sí. Pero te digo, o sea, ¿estas colonias no puede el gobierno municipal hacer obra? ¿O cuál sería la limitante ahí? Efectivamente, el gobierno municipal en estas colonias no puede hacer obra, no puede arreglar baches, no puede recoger ni siquiera la basura. Entonces, y hay muchos fraccionadores aquí que tal vez cuidan muy bien de su colonia y tal vez estén mejor que si los cuidara el gobierno, pero hay unos que no. Y es ahí donde queremos nosotros entrar como gobierno municipal, preguntar a la población qué es lo que quieren, que si quieren que su colonia se haga pública para que podamos entrar con servicios públicos municipales y podamos dar un mejor servicio. ¿Y de quién depende, perdón, que esta colonia se haga? Por ejemplo, yo vivo en una de las que mencionaste. Ajá. Y ya me junté con mis vecinos, queremos que se haga pública. ¿Con quién se iría o cómo es el proceso? Se tiene que hablar con el fraccionador, obviamente. Hay muchos casos que hay que reconocer que hay fraccionadores de un tipo y otro tipo. Hay fraccionadores que tal vez cuidan su colonia mucho mejor que lo haría el municipio, y hay otras que lo abandonaron hace 20 años, no se regresaron ahí y nunca se volvieron a parar ahí para ver las problemáticas que hay en cada colonia. Entonces, hay muchas de esas colonias que hemos detectado desde ya tiempo. Hemos hablado con los fraccionadores, muchos de ellos no han querido entregar. Y no han querido entregar por muchos factores. Hay varios requisitos para poder entrar a una colonia. Tienen que estar las calles en buen estado, el alumbrado en buen estado, el drenaje en buen estado. Y obviamente a muchos les cuesta muchísimo poderlo entregar en esas condiciones. Y por eso se lo mantienen sin entregar. No más que legalmente los afectados son los mismos vecinos, porque su colonia es privada. Por ejemplo, el otro día el candidato de Movimiento Ciudadano reclamaba en redes sociales que se arreglara una fuga en Villa Esmeralda. Desgraciadamente, el señor que está contendiendo para alcalde de Movimiento Ciudadano, pues tal vez no sabe la diferencia entre privado y público, y pensaba que era una colonia pública y estaba pidiendo que se arreglara, cuando ahí el fraccionador es el que tiene que arreglar, y el municipio no puede legalmente, por ley, ingresar a arreglar ese tipo de problemáticas. En muchos casos pedimos a personas el favor de que nos ayuden a arreglar ese tipo de temas cuando el tema ya es muy grave y que los fraccionarios no se presentan a dar la cara. Es que qué bueno que lo aclaras, Carlos, porque en el contexto social, tú dices colonia privada y yo me imagino Valle Alto, Los Leones, Hacienda, o sea, yo me imagino como que las de dinero, pocas palabras. O sea, yo no me imaginaría que estas colonias, o mucha gente quiero pensar que está
como que descubriéndolo ahorita, ¿no? Entonces ya cambia un poco el panorama del tema de por qué muchas cosas no se están haciendo o no se han podido hacer. En muchos casos, digo, hay muchas colonias que están en muy buen estado. También hay que reconocer que hay fraccionarios de primer nivel y otros de tercera. Y te digo, nosotros lo que le vamos a preguntar a los ciudadanos es si quieren que su colonia se mantenga privada o pública, y de ahí partir. Porque la situación sí es crítica en muchos sectores. De repente hay colonias que son privadas, pero que las condiciones son pésimas y que se requiere que el gobierno intervenga para poder arreglar ese tipo de problemas. O sea que si el voto te favorece y continúas en el frente del gobierno, se vendría un trabajo pues bastante pesado con todo este tema de las colonias, ¿no? Efectivamente, siempre lo hemos hecho. La verdad es que recorremos todos los sectores, pero lo que sí es concientizar. Esta campaña para nosotros es de concientizar al ciudadano que los problemas se resuelven también con el apoyo de ellos, también con la participación de ellos, y se requieren estos momentos que aporten su granito de arena para que podamos estar mejor. Uno es alcalde y no puede solo, y necesita el apoyo de toda la ciudad. Ahorita estoy en licencia, pero si me dan otra vez la oportunidad, lo que sí es que voy a recorrer todos los sectores como lo he hecho siempre, pero ahora sí haciendo votaciones y asambleas públicas para poder nosotros saber si la gente quiere entregar esas colonias y que se hagan públicas o mantenerlas privadas. Bueno, pues algo más, Carlos, que quieras ya para cerrar esta entrevista, algún mensaje que quieras darle a... Invitarlos a que este 2 de junio salgan a votar por Morena en la alcaldía. Créanme que somos un grupo de personas que siempre le vamos a hablar con la verdad, que no les vamos a mentir y que lo que decimos lo cumplimos, porque nuestra palabra vale más que nuestra firma, y vamos a seguir trabajando para que esta ciudad pueda seguir avanzando, y en donde también tenemos que entender todos que nos corresponde a cada uno de nosotros poner nuestro granito de arena para que Reynosa esté mejor. No nomás palabras bonitas, sino actuar con hechos, y como nosotros lo hemos hecho el plan de obra más grande en la historia de Reynosa, hemos hecho el programa de becas más grande en la historia de Reynosa, el programa de apoyos sociales más grande en la historia de Reynosa. En mi primera administración quiero seguir ampliando esos proyectos, esos programas, para que podamos avanzar más rápido aquí en nuestro municipio. Gracias, candidato. Bien, amigos, pues ya lo vieron, ya lo escucharon. Él es el candidato Carlos Peña Ortiz por la coalición Morena, Verde y PT. Sí, déjenos sus comentarios, qué opinan de estos temas que estamos viendo aquí, compartan y nos vemos en la próxima.